Por eso Milei va a romper directamente el pacto confederal del 94. En el pacto de mayo que él propone la revisión de la coparticipación federal, una reforma constitucional sin convocar asamblea constituyente. Digo, uno puede decir que Milei es un loco, yo creo que es un líder mesiánico y está convencido de su causa. Ahora, que es tonto no, es tonto no. Y un poco lo que decía, y yo estuve el otro día en la apertura de sesiones de la gobernación de la provincia, y evidentemente el desbalance fiscal es una cosa que va a pesar. Entonces, la pregunta es, si se rompe el pacto nacional de post-reformas de mercado de los 90, porque en definitiva la Constitución del 94 ancla las reformas de mercado de los 90 de algún modo, y transforma lo que antiguamente era un proyecto nacional. Esto que voy a decir es una herejía, pero es real, así que sabrán disculpar. La realidad es que los proyectos nacionales en la Argentina circularon siempre en las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica y los sindicatos, como visión o cosmovisión de la Argentina corporativa. Después las reformas de mercado que rompen eso se rearman en la Constitución del 94, de algún modo. Y ahora Milei va a romper eso. ¿Y cuál es el proyecto de nación que queda? Porque si Argentina es una confederación de provincias, conforme a los pactos preexistentes, ¿dónde está el Rosas? ¿Es Axel el Rosas de esa confederación? Que le da una entidad nacional a esa confederación. ¿O es Milei rompiendo todo y los gobernadores aceptando una discusión distinta en el marco de la fragmentación? Porque esto es lo que se va a discutir mañana, entre otras cosas. Si realmente hay un nuevo pacto fiscal, que bueno, comentábamos antes la caída de la recaudación y todo eso en la coyuntura, pero también hay un intento de discusión distinta, o reaparece un movimiento nacional popular que unifique la Argentina de nuevo. Yo no digo que la Argentina se va a fragmentar, se va a balcanizar, lo que digo es que el pacto confederal del 94, Milei va a romperlo, y lo está rompiendo. Y lo que digo también es que Córdoba planteó por primera vez, que es algo que ya viene desde la Sota, no en vano él fue embajador en Brasil y debe haber copiado parte del modelo brasileño de la imbricación agroindustria de un modo distinto y no conflictivo, de plantear que el modelo provincia de Buenos Aires, con un conurbano que permanentemente se industrializa, se desindustrializa, que requiere asistencialismo, y con un campo altamente concentrado en su explotación, mucho más que Córdoba, rentista, porque no intenta, no ensaya agroalimentos, y que entran en conflicto todos los años. Y yo ahora que estuve más cerca trabajando con Verónica Magario, todos los años tenemos la discusión de la ley impositiva sobre el impuesto inmobiliario rural, y discusiones brutales. Digo, entonces, ¿es este el esquema de un país que plantea, bueno, un sector, el cordobesismo, no en vano Yayora asume los protagonismos que asume, como portador de un modelo viable, contra el modelo provincia de Buenos Aires? Habría que contar las migraciones y qué sé yo qué, pero ya. Es decir, la visión del Gran Buenos Aires, receptor de lo que nosotros llamamos el Estado presente, y para un sector importante de la población, los planeros subsidiados. No. Hay una discusión sobre eso. Y el modelo Córdoba lo decía, y Córdoba pasa ahí. Y Milei, que golpea, va y golpea, directamente va y golpea. Y no avanza todavía con el consenso, que eso lo va a pedir el fondo, el consenso fiscal,
limitar los tributos provinciales. Digo, me parece que estamos en un momento muy difícil, porque insisto, hoy, más allá de las críticas que Hugo le hace al liderazgo de Cristina, que uno puede compartir, donde hay una recepción del modelo proyecto nación superador de esta discusión y que pueda abordar un escenario internacional que, insisto, para mí es favorable. Ahí faltó audacia para abordarlo. Insisto. Ahora, ¿dónde está la imbricación que nos permite discutir esto? ¿Van a ser los gobernadores los que lo discutan? ¿Van a ser los intendentes del conurbano? Porque también, y esto es algo que hacía Cavallo en el gobierno de Menem, yo creo que Milei especula con el estallido en las provincias. Para si vieron no hicieron el ajuste, la culpa, recordemos Santiago del Estero, memorable estallido durante los 90, pero hubo en Jujuy, en Chubut. También los intendentes, porque la otra visión es que las intendencias se han convertido en piso de ciudadanía. Eso también pasa. Entonces yo, para cerrar acá y no aburrirlos más, digo, vamos a situar que el movimiento nacional y popular está en decadencia, o ha experimentado un proceso de decadencia. Vamos a situar que Milei busca romper el pacto constitucional de 1994, que tampoco nos dedicamos a reformarlo, pero que existía y es una constitución. Y vamos a situar que la puesta en valor de las producciones primarias por la suba de precios internacionales, por la guerra y la crisis de hegemonía, es un elemento muy favorable si se aborda, pero también puede ser muy negativo porque nos consolida un modelo extractivista. Veremos qué se discute. Yo lo dejo acá, sí. Muy bien. No quise deprimir, pero estoy transmitiendo mi impronta. Tratando de cómo lo interesante creo que del planteo, Roberto, es que le has puesto una visión histórica distinta a la que habitualmente tenemos en el peronismo. Es que lo que se discute mañana no es menor, ¿eh? Efectivamente, hoy me hubiera gustado que estuviera aquí en Negro Pessoa, Claro. que si hay alguien que sabe De de provincias, Sí. de pactos y de orden. Bueno, algunos hijos quedan. Bueno, ahí está, Mira, yo estoy esperando que Gastón diga algo. Y las dos chicas de al lado ni te cuento. Bueno, Gracias por lo de chicas. ay, seguro. Pero nuestra visión del federalismo, después de pasar muchos años en Hacienda, es un poco negativa. Es un poco Lo podemos negativo. hablar Bueno, después si quieren. Coercitismo fiscal. ¿Cómo? La etapa del coercitismo fiscal. Bueno, de cualquier manera, me parece que lo que vale la pena pensar y entre todos aportar es cómo ve cada uno desde su lugar, de qué manera encararía un proceso que abarque, por un lado, una etapa organizacional de todo esto, que tiene enfrente lo que acaba de decir claramente Roberto. Yo le voy a agregar una pequeña cosa, que la etapa internacional es favorable, pero está en un momento muy dificultoso, Sí. a punto de guerras que se profundicen y que sean más terribles de lo que son, y con una economía china que empieza a retraerse muy fuertemente, al punto que el litio acaba de bajar el 80% de su valor. Y nosotros esperábamos una cantidad de divisas, de acá va a pasar. ¿Y por qué? Porque China se está planificando de otra manera y le da vuelta a un montón de cosas. No todos los alimentos, eso va a seguir, pero hay algunas otras cosas que van a parar. Pero no importa, quiero decir que la coyuntura internacional requiere de una visión geopolítica que es la antítesis de lo que hoy tiene planteado este gobierno. Absolutamente la antítesis.
Absolutamente. Absolutamente. Por eso es singular que no pasa en ninguna parte del mundo esto. Es una cosa que no se puede creer. Escuchar las cosas que se escuchan, las cosas que dice todo el gobierno con la canciller a la cabeza. Ya Bueno. es una cosa de loco. La canciller recibió un representante de un país que no existe, como Taiwán, nunca vi. Bueno, me gustaría escuchar alguna opinión en torno a, y no sé si querés ya plantearnos algo, ¿qué abarca el movimiento nacional hoy? Ah, bueno. ¿Cuál es el movimiento nacional? ¿Dónde está? ¿Quiénes son? Porque me parece que esa es Eso una de sería las... presuntuoso de mi parte No, responder bueno, eso. pero por lo menos ir tirando las puntas sobre eso, porque si no, vamos a repetir los viejos discursos de movimiento nacional que tenemos anclados. Yo Bueno, por lo la menos no sé Argentina si- corporativa, cuando yo la mencioné, tenía mayor cohesión social, sí. Hoy no la hay. Están las tribus. Pero hay movimiento sindical, Hugo, ¿sí? voy a un dato que me parece interesante porque a mí me está generando muchas reflexiones. Hace como 2 semanas salió el análisis, el capítulo socioeconómico del análisis del censo. 3 semanas anteriores había salido el capítulo migratorio del análisis del censo, 2 referencias de Roberto Felén. Entonces escuchamos mucho el tema, la importancia, la incidencia de los migrantes, el factor desequilibrador de los migrantes a la seguridad, etcétera. Dato así como muy sencillo, pero muy representativo. Población migrante significativa internacional, se la consume en Ciudad de Buenos Aires, AMBA, casi en el 65%, algo Patagonia. O sea, el fenómeno que se nacionaliza como el problema de la migración internacional, que aparte la migración internacional está en el piso histórico, está por abajo del 2001 y en 8 puntos. Y aparte con una novedad que nuestra cuarta corriente migrante son venezolanos, o sea, todo el proceso antichavista para pensar la calificación, prácticamente es inexistente en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, no tienen incidencia. Migración interna, provincia con alta incidencia en migración interna, provincia de Buenos Aires con casi 17 puntos, aportando que la provincia inviable es la receptiva. Y después, bueno, las patagónicas, que son muy tradicionales, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Digo, resto de las provincias centrales del modelo exitoso sin migración interna. Ni Entre Ríos, ni Santa Fe, ni Córdoba, ni Mendoza tiene una estabilización y un crecimiento vegetativo muy bajo de su población. Los componentes migrantes en la provincia de Buenos Aires justifican su tasa de crecimiento por arriba de el promedio nacional. Ciudad de Buenos Aires hace 25 años que no crece.